Bienvenidos. En esta semana ha sido una semana sumamente interesante. Hemos visto varios eventos y situaciones de interés. Uno de ellos es el despido del secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos y el nombramiento del nuevo ministro de Estado norteamericano. Pero también hemos visto otra serie de situaciones que quisiera comentar con ustedes hoy. Y me refiero específicamente a la declaración o el reporte emitido por la mayoría republicana dentro del Comité de Inteligencia de la Casa de Representantes, que ha sido de una manera u otra algo inverosímil. Yo creo que nunca en la historia de los Estados Unidos, en un comité de inteligencia, los dos partidos, de una manera u otra, se separan con tal magnitud que llegan a posiciones casi encontradas y opuestas. Todavía no tenemos la posición de los miembros demócratas del Comité de Inteligencia, porque se le adelantó, sobre todo bajo el liderazgo del representante Núñez, que aunque no es hoy el jefe del comité, pero de hecho ha sido uno de estos factores extrañísimos en toda la política norteamericana más reciente. O sea, este es el mismo señor que cuando se empieza a discutir sobre la interferencia rusa, lo primero que hace es irse a la Casa Blanca a reportarle al presidente. Parece que este señor, en su agresividad oportunista o en su partidismo extremista, no llegó nunca a enterarse que existe una división en nuestra democracia, precisamente en lo que se llama, inclusive en nuestra Constitución, que se llama la separación de poderes. Él no entendió eso. Él fue a la Casa Blanca y reportó como si fuera un emisario, un alabardero de este gobierno. Finalmente, ahora, después de un año de reuniones e investigaciones y de una serie de testigos, esto es un reporte que supuestamente tiene 300,000 páginas. Se entrevistaron a 70 de estos testigos, pero llegaron a una conclusión yo creo que un tanto apurada. Y apurada porque fue una conclusión partidista. Apurada porque fue una conclusión que, sin esperar pruebas y sin extender la investigación y sobre todo sin esperar lo que va a ser lo definitivo, que es las conclusiones de la investigación del fiscal especial Mueller sobre la interferencia rusa y si hubo o no complicidad con la campaña de Trump. Ya se ha probado algunos de esos aspectos y me referiré sobre ello en un momento. Pero esta es la conclusión. La conclusión de esta mayoría republicana fue de que estaban totalmente de acuerdo con el reporte de los comités de inteligencia. O sea, vamos a decir que estarían de acuerdo con el 90%. Sin embargo, el punto donde no estaban de acuerdo es que, según ellos, no tuvo nada que ver toda esta interferencia rusa para favorecer la victoria de Donald Trump. Y aparentemente la conclusión de los Twitter de Donald Trump, más que nada, que le conviene en su ventajismo político, pues de una manera u otra, de que Donald Trump y su campaña en nada tuvo que ver con conspiraciones o acuerdos o preacuerdos para la campaña presidencial del 2016. Vamos a ser sinceros, eso es una posibilidad. Y yo creo que, ¿por qué no? Para eso se hace en una democracia el poder investigativo y el poder de una conclusión. Lo que pasa es que es una conclusión incompleta. Primero que nada, una serie de testigos vitales y cruciales aquí nunca fueron llamados y otros desconocieron el requerimiento de ofrecer información. Está lo que se llama el poder de la comparecencia obligada, que le dicen su pena o supina,
y en este caso el comité no lo extendió porque la mayoría republicana, lamentablemente, en su mayoría también dentro de esos republicanos, estaban en una misión de torpedear, de impedir, de obstaculizar cualquier tipo de investigación que de una manera u otra concluyera que Trump tuvo que ver o sus miembros de su campaña han tenido que ver en algún tipo de contubernio con Putin para influir las elecciones de Estados Unidos. Y hasta ahí paro. Yo creo que lamentablemente hay que censurar dos cosas. Censurar de que ya en Estados Unidos estamos adoptando una posición, primero partido y luego creencia. Censurar porque en Estados Unidos estamos adoptando una situación de la protección de alguien, en este caso el presidente, y actuamos más que nada como elementos de guardaespaldas constitucionales o anticonstitucionales, porque sí hay que investigar la intervención rusa en las elecciones. Y de nuevo, si ellos están de acuerdo con el 90%, ¿por qué no entonces abordar ese 10% o lo que fuera, un por ciento mínimo en el cual deja de culpa o libra de culpabilidad al presidente y a su campaña? Aparentemente lo que ellos se han olvidado es de algo, ¿no? Que en estos momentos hay varios miembros de la campaña de Trump, varios miembros oficiales de la campaña de Trump, que ya han sido acusados criminalmente y que han transado con el gobierno federal para ofrecer evidencia de lo que ocurrió y de la interferencia rusa en esta campaña. Se han olvidado que hay 19 rusos acusados criminalmente en estos momentos con toda evidencia y prófugos del sistema federal en Rusia, en el cual están implicados directamente en influir estas campañas. Inclusive existe evidencia de que de donde se manufacturaba la campaña de hackeo, de intervención, de prostitución del sistema electoral norteamericano hecho por los rusos, en ese lugar hay evidencia porque hay testigos que han dado declaraciones al respecto de cómo lo hicieron. Entonces, si esta parte es cierta, la gran pregunta aquí, que ningún ingenuo puede dejar de hacerse, o hasta los más ingenuos tendrían que hacérsela, es por qué interviene Rusia y qué espera ganar en esto. ¿Y por qué no vamos al principio? ¿Por qué no vamos al principio que y sigue siendo ese principio y todavía no tiene un final, de que bajo el liderazgo de Putin, Rusia, la ex Unión Soviética, pero con los mismos oficiales opresores de la Unión Soviética, con los mismos miembros de la seguridad del Estado soviético, se conjuraron para intervenir en Ucrania y se conjuraron para ocupar Crimea y se conjuraron para proliferar su influencia en Europa Occidental con el sentido de eventualmente desintegrar lo que es la OTAN o NATO en inglés, o sea, la alianza militar de los países de Occidente y los Estados Unidos para contener el expansionismo ruso. Yo creo que eso es obvio en una manera u otra. Ya ha sido probado que lo que pasó en estas elecciones también pasó en Francia. La candidata Le Pen recibió fondos de bancos rusos. La candidata Le Pen de extrema derecha, según ella, recibió fondos y estuvo unas semanas antes en Moscú reunida con Putin. El líder del partido de la ultraderecha holandesa, que recibía apoyo ruso, también estuvo implicado en estas interferencias. Y de esa misma manera, otros varios partidos políticos que de una manera mucho más fuerte y agresiva, Putin y su gobierno intervino directamente. Y si todo eso es cierto también, y se intervinieron para favorecer a un candidato en particular en cada una de estas elecciones en los países occidentales, la pregunta hay que hacerla. ¿Y por qué no con Trump? ¿Qué es lo que hay
O sea, simplemente no era derrotar a Hillary Clinton. Había otro aspirante y es Donald Trump. ¿Y por qué Donald Trump? Por más nada que una sola cosa. Trump iba precisamente, o ese es lo que andaba buscando Putin, que las medidas que impuso Obama y que la comunidad europea occidental estuvo de acuerdo, que son las sanciones económicas a Rusia, que han afectado la economía rusa y han detenido el poder ruso económico y han, en una manera u otra, han debilitado la economía y el poder militar ruso, pues eso es lo que querían quitar. ¿Y quién sino el otro candidato? En este caso, el candidato Donald Trump podía hacer eso. Así que esos son algunos de los aspectos que tenemos que considerar. Pero cuando estos señores del Comité de Inteligencia, esta llamada mayoría republicana, que ya en el día de hoy algunos han empezado a dar marcha atrás en unas conclusiones tan absurdas y absolutistas de que la campaña de Trump no tuvo nada que ver con esto y que no se benefició de la interferencia rusa, es ingenuo. ¿No creen ustedes que es ingenuo? Definitivamente que sí. Y ahí es donde viene. ¿O es que pretenden que nos olvidemos de varias cosas? Nos vamos a olvidar de los hackeos y del nombre de Roger Stone, un asesor de Trump, que días antes que los rusos, Guccifer es uno de los nombres del aparato militar cibernético de Rusia. El señor Stone dijo públicamente de que algo iba a pasar con los récords del Partido Demócrata y sucedió. Fueron hackeados en el Comité Nacional del partido. Fue hackeado los récords privados de John Podesta, el coordinador de la campaña de Hillary Clinton. Y no es porque sea John Podesta o Hillary Clinton, es que en realidad el punto fundamental aquí es que nosotros en Estados Unidos somos una república independiente. Y esa república independiente quiere decir que el señor que gobierna Rusia, antes Unión Soviética, pero con las mismas malas intenciones de siempre, no puede intervenir en nuestras campañas. No puede elegir a su político para que nos gobierne a nosotros. No puede decirle a nosotros, el pueblo, por quién tiene que votar. Y mucho menos no nos puede seguir insultando porque la interferencia rusa no ha descontinuado, continúa haciéndose. Y los análisis de inteligencia así lo dicen. Pero se nos va a olvidar que un Paul Manafort, un hombre que estaba al lado del dictador de Ucrania, que tuvo que salir corriendo y que es protegido de Putin en estos momentos, y que ha sido inculpado de lavado de dinero y de asociaciones con la mafia oligárquica rusa, se ofreció a dirigir la campaña de Trump sin que le pagaran. Suavizó durante la convención republicana la posición fuerte del Partido Republicano de apoyar a Ucrania contra la intervención rusa, de una manera u otra de armar a Ucrania contra el peligro de una injerencia de un partido y un ejército enemigo. Y eso es lo que tenemos que ir viendo. Se nos olvidaría de una manera u otra que Manafort está acusado en estos momentos. Se nos olvidaría que su asesor y segundo en la línea también está transando con el gobierno federal bajo el fiscal Mueller. Se nos olvidaría aquel personaje que se llama Michael T. Flynn, ex general del ejército, un fracasado de toda una vida, que era el primero que empezaba a dar vítores a Trump y que de una manera u otra era un asalariado de diferentes agencias de Rusia y que de una manera u otra gestó toda una serie de reuniones que supuestamente no se le había dicho al presidente, cuando lo tenemos ladrando en cada meeting, ladrando el mismo modo de hablar de Trump. Se nos olvida de la misma manera de quién es el embajador ruso, el mismo que también, y vamos a ser sinceros, eso lo conocemos todos,
todas las personas que configuran el aparato ruso, sobre todo a niveles diplomáticos, son oficiales de inteligencia. Lo han sido antes y eso es una tradición de ese país. Es más, es interesante porque en esta semana también murió, la semana pasada, un ex funcionario ruso que había actuado como espía del MI6, la agencia de inteligencia británica, y que tanto él como su hija fueron envenenados con un gas tóxico que ya ha sido conclusivo de que viene y que fue manufacturado en Rusia. El reporte del MI6 dice que hoy en día hay más agentes de inteligencia rusos en Inglaterra, sobre todo en Londres, de lo que había en la Guerra Fría. Imagínense ustedes. Y si estaban en Londres, ¿por qué no aquí en los Estados Unidos? ¿Por qué entre algunos que se autotitulan conservadores, autotitulan anticomunistas con K, de los mismos que están guardándole el frente, la espalda y otros lados al presidente de la República, malamente, porque yo creo que se está confundiendo, como en algunos países totalitarios, lo que es la patria y lo que es el partido? Y el partido no es la patria. El caudillo no es la patria. Y esa es la manera que tenemos que ir viendo esto. Se nos olvida que Donald Trump Jr., Manafort, Kushner estuvieron en una reunión con una supuesta abogado de niños en el Trump Tower, que en esa reunión también asistieron elementos rusos que han sido implicados a la inteligencia rusa, que el propio Donald Trump Jr. dijo que se le había hecho un ofrecimiento de lo que ellos llaman polvo, dirt, suciedad de la campaña, que había habido un hackeo de miles de emails de la campaña de Hillary Clinton que lo podían utilizar. Y vamos de nuevo a hacernos esta pregunta. Con el tipo de personalidad que antes hablábamos de cuán vulnerable era hacia las indecisiones y los cambios de opinión, pero vamos a hablar de lo otro, del mecanismo constante, casi absurdo, de control de las situaciones del presidente Trump o del candidato Trump. ¿Hay alguien tan ingenuo que piense que Trump no fue avisado de este meeting? ¿Que a Trump no se le consultó durante el meeting? ¿Que a Trump finalmente, después que concluyó el meeting, no tuvo algo que ver en este tipo de situación? ¿Y por qué, si no tenían nada que ver, en lugar de decir que se habían reunido de esta manera, por qué no empezaron a mentir? Porque mintieron no 5 veces antes que el gallo cantara, pero mintieron las suficientes veces cuando la prensa se lo preguntaba. Que si eran sobre los huérfanos que iban a venir, que si era sobre tal cosa, que si era sobre la otra, hasta que al final se descubrió para qué era el ofrecimiento de Rusia sobre las elecciones. Y se nos va a olvidar que ya había un señor que en estos momentos que transó con el fiscal especial, que se llama George Papadopoulos. Y George Papadopoulos, en un momento dado, le dijo a Trump, cuando Trump decía que era uno de sus asesores de la política de relaciones exteriores, le presentó a Trump con el fiscal hoy actual fiscal Jeff Sessions, de que habían una serie de fuentes en Rusia que tenían emails contra Hillary Clinton en su propio testimonio, y por cierto va a salir un libro ahora, dijo que era interesante y le cautivó la idea. O sea, de una manera u otra, cada vez que vemos un renglón de la penetración rusa en las elecciones del 16, de una manera u otra está Trump o alguien cercano a Trump. Eso es algo que tenemos que ir viendo. Por lo tanto, yo creo que fue desatinado, que lamentablemente no le hizo bien al país, que un segmento de un comité de inteligencia haya apadrinado al presidente
porque saben que las condiciones actuales para el Partido Republicano y para el presidente no son buenas. Si no, le pregunten a lo que pasó en Pensilvania ayer, sino que le pregunten lo que pasó en Alabama hace unos meses, sino que pregunten lo que está pasando en Washington State, lo que está pasando en diferentes lugares, inclusive en lugares que antes se consideraban sólidos, de lo que llaman estados rojos. Lo que pasa es que hoy en día la sospecha mía, que vamos a decir que es exclusivamente mía, es que de verdad algunos de esos estados y quienes los dominan, de verdad son rojos. Pero no son rojos republicanos, sino siguen a los rojos que vienen de Moscú. Hay un nuevo team de pelota aquí. Y ya los viejos maneras de definirnos entre conservadores, liberales, izquierda, derecha, no. Hay que definirse entre patriotas y antipatriotas. Hay que definirse entre gente que cree en la democracia y los que están conspirando para lograr un gobierno autoritario. Esa es parte de lo que tenemos que ver. Y si todo esto ocurrió, pues que se lo dejen al fiscal que tiene en estos momentos un deber extraordinario de traernos la verdad. Ahí hemos llegado, sinceramente. Y hubo violación de ley, que se la dejen al fiscal. Pero claro que hubo. Existe precisamente en el título de la ley federal lo que se llama la sección 312. En ese sentido, en el título 52, donde habla que los extranjeros, si se entrometen en las campañas electorales, dando fondos o algo de valor, están incurriendo en la violación de ley y sobre todo si se acepta. Yo no vengo aquí a acusar directamente al presidente de la República todavía. Yo vengo a poner ante ustedes o a exponer ante ustedes el por qué fue desatinado que estos señores del Comité de Inteligencia, y yo no sé por qué le dicen el Comité de Inteligencia, porque las estupideces son las mayores que han ocurrido hasta ahora. Yo me opongo a ese tipo de reporte partidista. Y si hubiera sido el otro partido para defender a su presidente, también me opongo. Es hora ya que identifiquemos patria versus intereses pecuniarios y oportunistas. Ese es nuestro mensaje de hoy. Una censura a ese segmento, porque es nada más que eso. ¿Y por qué nos dejamos que el fiscal, un hombre honorable, un republicano que ha servido a los gobiernos republicanos, el asistente fiscal general Rosenstein, otro republicano, el fiscal Jeff Sessions, que nunca he sido su gran admirador, pero por lo menos tengo que respetarle, que entendió que él no podía estar involucrado en una investigación de Rusia. Y eso hay que reconocerlo. Porque aquí tenemos que reconocer la gente buena de todos los partidos y de los que no están en un partido. Aquí tenemos que reconocer las buenas acciones, las acciones que se hacen no por uno, no por su grupo, no por su compañía, no por lo que fuese. Se hacen por los Estados Unidos y por el bien común de esta sociedad. Y nosotros en estos momentos, cansados de la politiquería, censuramos la determinación de esa mayoría de inteligencia o ese oxímoron que le dicen Comité de Inteligencia de la Casa de Representantes. Muchas gracias.